Buenas noches, en nombre de la dirección del Centro 2, les doy la bienvenida a esta nueva conferencia del ciclo 2025. Conferencia para la cual tenemos el gusto de contar con la ponencia de Marina Esborras. La conferencia de hoy lleva como título Alienación y separación de la teoría a la clínica. Antes de dar la palabra a Marina, quisiera presentarla formalmente. Marina Esborras es psicoanalista, licenciada en psicología, egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, en donde se desempeña como docente e investigadora. Ha escrito, junto a Luciano Lutero, los libros Amar a un varón, Clínica de la homosexualidad masculina en el 2019, La comedia de los sexos también en el 2019, El triunfo de la seducción en 2020, Narcisismo, Freud en el siglo XXI en el 2021. Es autora del Deseo en femenino de la literatura al psicoanálisis, publicado por Letras del Sur en el 2023. Ahora sí, escuchamos a Marina, a quien le agradecemos su generosa participación en este espacio de enseñanza y transmisión del psicoanálisis. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias al Centro 2 nuevamente por convocarme una vez más, por la confianza, como le dije recién a Patricia. Gracias a Patricia, a Laura, a todas las personas que hacen posible que podamos seguir transmitiendo el psicoanálisis, seguir pensando, ¿no? Seguir no sé, entrando dentro de los vericuetos de la teoría y de la clínica del psicoanálisis. Bueno, la ponencia de hoy, la conferencia de hoy, este, va a tratar sobre un concepto, unos conceptos, no sé si llamarlos conceptos del todo, ¿no? Más bien son operadores lógicos que Lacan utiliza, ¿no? Para dar cuenta del sujeto dividido, de la causación del sujeto dividido. Eh, Porque damos por supuesto, ¿no? Bueno, que un sujeto es lo que representa un significante para otro significante, pero eso no explica bien la operatoria de cómo surge el sujeto, que en realidad es el encuentro, ¿no? Con el otro, el campo del otro, el campo de los significantes, siendo que ambos son elementos heterogéneos, ¿no? De todas formas, yo lo que quería señalar y que quizás por ahí el año que viene, tal vez la conferencia verse un poco sobre ese tema, ¿no? Ya te lo estoy adelantando, Patricia, para que cuando me preguntes, Perfecto, tomemos nota. en todo caso, recordame que yo hice esta promesa. Dale. Este, que me gustaría, ¿no? Plantear algo respecto del sujeto, el sujeto del inconsciente al parler, ¿no? Porque efectivamente esto que vamos a abordar hoy es parte de la enseñanza de Lacan en lo que podríamos decir, bueno, la mitad de su obra, ¿no? O sea, básicamente está trabajado en el seminario 11, ¿no? Las formaciones del inconsciente, perdón, los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Me equivoqué con el seminario 5. Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, em, y más avanzado en su obra, él empieza a plantear como otro concepto de inconsciente, ¿no? Entonces yo había estado leyendo un texto de Miller que se llama El misterio del cuerpo hablante, que lo pueden encontrar en la web fácilmente, ¿no? Está publicado en una revista virtualia digital de la EOL. Y acá él plantea, ¿no? Que bueno, que lo que Lacan propone a la altura del seminario 11 es que la realidad del inconsciente, dice él, es ética. O sea, dice que la realidad del inconsciente depende de un deber ser. No se puede constatar como la de una manifestación física. Y dice, es una dimensión que constatamos cada vez que comienza un análisis, cuando en aquel que viene a pedirlo tratamos de evaluar si la voluntad de no ser indiferente al fenómeno freudiano está lo bastante presente.
¿no? O sea, esto es interesante, digo, esto es bien freudiano, o sea, más allá de lo que Freud decía, de la voluntad del sujeto de analizarse, sabemos que la voluntad corresponde al yo, ¿no? Y que eso no dice nada, ¿no? De que efectivamente un sujeto pueda entrar en análisis, ¿no? Pueda entrar en el dispositivo, lo que se corrobora generalmente a través de los fenómenos del inconsciente, las formaciones del inconsciente, ¿no? Entonces dice, se puede decir no hay nada que hacer, no hay nada que esperar de contar los sueños ni de intentar darles un sentido. Esto es completamente legítimo. Es preciso que haya en el origen un sujeto que al contrario decida no ser indiferente al fenómeno freudiano. Y me parece que, sobre todo, eh, creo que tenemos que seguir apostando nosotros, ¿no? Más allá de que hoy estamos en una época muy distinta a la de Freud, y que tiene consecuencias, ¿no? En la subjetividad, en la forma en que se manifiestan los padecimientos, ¿no? En la forma en que se tramita el padecimiento para las personas que vienen a consultarnos y que a veces nos encontramos precisamente un poco perdidos en eso. Es algo de lo que yo estuve hablando también en Centro 2 en agosto, cuando hablé de los llamados síntomas actuales, ¿no? Porque para hacer como una presentación más formal, podríamos decir, ¿no? Que la época de Freud y un poco la de Lacan, si bien Lacan estaba bastante adelantado, creo, a su época, ¿no? Podríamos decir que era la época donde prevalecía como discurso, ¿sí? Como discurso, como forma de lazo social, ¿sí? En el siglo XX, aquello que Lacan formalizó como el discurso del amo, ¿no? O sea, el discurso del amo, que si ustedes recuerdan, la fórmula del discurso del amo, creo que no sé si preparé, lo había preparado, pero no sé dónde lo dejé, bueno, la fórmula del discurso del amo, ahí efectivamente encontramos que en el piso de arriba tenemos, ¿no? El S1 y el S2, ¿sí? O sea, el significante primordial y el S2, que sería como el saber, el sentido, ¿no? Y abajo tenemos lo que sería la fórmula del fantasma, si quieren, pero efectivamente está el sujeto dividido, ¿no? O sea, que es un sujeto que lleva las marcas de ese S1, ¿no? Determinados por esos S1, ¿no? O sea, es lo que se supone que en el movimiento del análisis se deben ir extrayendo, ¿no? Esos S1 que determinan al sujeto, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de cuál era la orientación de la cura del análisis en ese tipo de sujetos que no digo que hoy no sigan estando, están y como dice Miller, tenemos que seguir apostando a eso, ¿no? Salvo en otros casos donde nos encontramos con algunas presentaciones en esta época que nosotros vivimos, que es una época quizás como de transición, ¿no? Pero donde tal vez el discurso que predomina, ¿no? Es lo que es Lacan llamamos, ¿no? Con que Lacan también ha formulado, ¿no? Que el discurso capitalista o el pseudo discurso capitalista, él dijo esta frase que resuena mucho, la conocemos, la hemos escuchado muchas veces, ¿no? Que dice así como deja por fuera las cosas del amor, ¿no? O sea, deja por fuera las cosas del amor porque, bueno, forcluye las cosas del amor, ¿no? Como todo se puede interpretar de distintas maneras, pero una de esas, me parece, es el modo en que también queda afectada la posibilidad de instalación de la transferencia. ¿Por qué? Porque la transferencia no deja de ser amor, ¿no? O sea, lo que en la teoría psicoanalítica conocemos como amor de transferencia, bueno, también está atravesada por las variables de época, ¿no? Y digo esto porque en la conferencia de hoy me voy a referir a estas operaciones y
también, como les decía, mi interés está sobre todo volcado a ver qué, qué, qué usos clínicos podemos hacer de esto, ¿no? Para que no quede simplemente en una cuestión teórica abstracta a las que a veces tenemos que recurrir, ¿no? O sea, pero de todas formas poder encontrarles alguna vuelta, ¿no? Bien, entonces, primero quería ir eh, a el seminario uno de Lacan, ¿no? Esos seminarios que por ahí uno ya no vuelve demasiado, ¿no? Porque, bueno, qué sé yo, son cosas que le resultan que ya sabe, que ya estudió, que ya conoce y que esto, que después Lacan lo dice de otra forma, entonces creemos que hay como una evolución, ¿no? En la teoría de Lacan. Y no es que hay una evolución, o sea, sí, va planteando cosas distintas, por supuesto, no va a repetir siempre lo mismo, ¿no? Y en el seminario uno él dice lo siguiente: el inconsciente es en el sujeto una escisión del sistema simbólico, ¿no? O sea, así define al inconsciente a esta altura, 1954, 53, 54, ¿no? Como una escisión del sistema simbólico. Y esto me interesa resaltarlo, ¿no? Porque lo que yo les decía hace un rato tiene que ver con el orden simbólico en el que estamos inmersos, ¿no? Entonces, ¿es el mismo orden simbólico del siglo XXI que el orden simbólico del siglo XX? Bueno, podríamos decir que no, pero también tenemos que dar cuenta en qué cosas no es lo mismo, ¿no? O sea, una de las brújulas que nos dejó Lacan es algo de lo que yo acabo de decir respecto de la prevalencia del pseudo discurso capitalista, ¿no? Bueno, pero me parece que es un poco nuestra obligación formalizar más, ¿no? Cuando decimos, bueno, no es lo mismo, ¿sí? El orden simbólico no es el mismo, ¿en qué no es lo mismo? También podemos sostener que no es lo mismo porque esta época también es catalogada, ¿no? Como una época donde nos encontramos con aquello que Lacan nombró como la evaporación del padre, ¿no? O sea, eh, por eso, digamos, no es una época donde prevalezca el discurso del amo. Bueno, y entonces, ¿qué consecuencias tiene un orden simbólico donde ya el nombre del padre quizás no tenga ese peso de significante primordial, ¿no? Pero a esta altura, ¿sí? A esta altura Lacan dice, bueno, esto es en el sujeto una escisión del sistema simbólico, ¿no? Y acá hace algo que después ya no es tan común en Lacan, ¿no? Porque relata un caso clínico, o sea, trae un ejemplo clínico. Em, Hay muchas razones por las cuales dejó Lacan de hablar de su clínica, por ahí distintas a las nuestras, ¿no? Lacan dejó como de hablar de su clínica, de sus pacientes, así de un modo como menos velado, ¿no? Porque no es que no hablara de clínica, por supuesto de que muchas cosas de las que él decía estaban basadas en la experiencia clínica, pero y trataba de disfrazarlo lo más posible o, bueno, hacer muy pocas referencias a datos de los pacientes porque cuando se hizo muy conocido, ¿no? Era muy probable que alguien quizás, ¿no? Pudiera advertir de qué persona estaba hablando, ¿no? Entonces, bueno, se abstuvo de hacer ese tipo de comentarios. Nosotros por otras razones. Un poco por eso, ¿no? O sea, también, porque qué sé yo, ¿no? Sobre todo cuando quizás también atendemos psicólogos a su vez, ¿no? Y que por ahí no queremos que alguien pueda llegar a advertir, ¿no? De quién se está hablando, o bueno, qué le puede pasar a una persona si yo estoy relatando algo y está escuchando o en algún momento después escucha eso, ¿no? Entonces también estamos como un poco más temerosos porque además es una época del consentimiento, ¿no? Entonces después puede surgir, bueno, pero a mí nadie me pidió el consentimiento. Sabemos que de todas formas esas cuestiones pueden ser sorteadas por la transferencia, porque a mí me pasó que
en uno de mis libros, con Luciano, no me acuerdo ahora cuál, pero hice un comentario de algo de un paciente que de todas formas creo que solamente él podría darse cuenta, ¿no? De que era él. Y es un paciente que estuve varios años, después dejó un tiempo, después volvió. Y en esta vuelta, después ya de un tiempo bastante largo que había vuelto, en un momento me dice que él, cuando deja en ese momento el análisis, estaba un poco pensando que no sé, que yo ya no tenía ganas de atenderlo, que quizás estaba un poco cansada, y además era una época donde habíamos tenido que recurrir a la virtualidad porque, bueno, ya la pandemia, ¿no? O sea, lo que nos pasó a todos. Y que él no terminaba de encontrarse ahí. Bueno, esas fueron todas las razones que me dio, ¿no? Pero dice que en un momento se encuentra con eso y que no está seguro, no está del todo seguro, yo tampoco se lo confirmé, pero dice que estaba casi seguro que era de él y que ahí lo dijo es, ah, pero entonces me escuchaba, ¿no? A mí me resultó interesante esto, ¿no? Este movimiento de que a veces estar demasiado advertidos, ¿no? Esa posición de estar tan advertidos o tan por ahí inhibidos en algunas cuestiones, ¿no? Lo que produce es un rechazo de la transferencia, ¿no? Entonces, si bien estamos en una época un poco compleja en eso, ¿no? Bueno, a veces también nosotros podemos sorprendernos. Eh, Creo que esa es un buen lugar del analista, ¿no? El poder dejarse sorprender. Entonces, yo quería traerles este relato de Lacan, ¿no? De uno de sus pacientes, está en la página 290 del Seminario 1, y él dice, ¿no? Que este es un paciente que ya había hecho un análisis con otra persona antes de llegar a él. Y dice esto, presentaba síntomas muy particulares en el terreno de las actividades de la mano, órgano significativo dada su relación con ciertas actividades placenteras, sobre las cuales el análisis arrojó gran claridad. Un análisis conducido según una línea clásica se había dedicado con ahínco, pero sin éxito alguno, a organizar a toda costa sus diferentes síntomas en torno, por supuesto, a la masturbación infantil, ¿no? O sea que el análisis anterior había dado, digamos, como mucho sentido, ¿no? A estos síntomas que tenía en la mano, ¿no? Llevándolos a una explicación o reconduciéndolos a una cuestión respecto de la masturbación infantil. Dice, y a las prohibiciones y represiones que había provocado en su entorno. Y Lacan dice, bueno, por supuesto que estas prohibiciones existen, ¿no? Pero, dice, esto no había resuelto nada, ¿no? O sea, todo este sentido que se había producido no había modificado para nada esa sintomatología. Y acá Lacan trae algo interesante, dice que el sujeto era de religión islámica, ¿no? Y que este elemento de su historia no puede disimularse. ¿Por qué? Dice, porque uno de los elementos más sorprendentes de la historia de su desarrollo era su alejamiento, su aversión respecto de la ley coránica. Ahora bien, dice, esta ley es infinitamente más total que lo que en nuestra área cultural, definida por el dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, podemos suponer. En el área islámica, la ley tiene un carácter totalitario que no permite aislar en absoluto el plano jurídico del plano religioso, ¿no? O sea que, digamos, esta cultura, esta religión, no es solamente una religión, ¿no? Sino que tiene todo su peso, ¿sí? En torno a el carácter jurídico, la legalidad de la sociedad, ¿no? Un poco como lo que Freud ha establecido en Tótem y Tabú, ¿no? O sea que el inicio de la sociedad donde también es el inicio de las religiones, ¿no? O sea, con la instauración de la ley paterna, aparecen las organizaciones sociales, la religión, ¿no? Y la ley islámica está totalmente articulada, digamos, la religión y el aspecto jurídico y social, ¿no? Entonces dice, había pues en este sujeto un desconocimiento de la ley coránica, dado que se había apartado, dice, pero este, Lacan dice, en un sujeto que por sus ascendientes
pertenecía a esa área cultural, esto me chocó, en función de la idea de que no debemos desconocer las pertenencias simbólicas de un sujeto, ¿no? A mí me parece interesante porque es como casi un consejo, ¿no? O sea, no hay que desconocer las pertenencias simbólicas del sujeto. Dice, la ley coránica sanciona al culpable de robo con un se cortará la mano. Dice, ahora bien, durante su infancia el sujeto estuvo envuelto en medio de un revuelo privado y público en el que había oído decir, este era su drama, ya que su padre había sido funcionario y había perdido su puesto, que su padre era un ladrón y que entonces debía tener cortada la mano, ¿no? Bueno, esto lo traigo, ¿no? Porque es un ejemplo claro, ¿no? De cómo Lacan intenta siempre, ¿no? Ir por el lado de esto, el orden simbólico, ¿no? Y recortar algún significante y no tanto, ¿no? Por dar sentido, ¿sí? Eh, Porque dice lo siguiente, que esta ley obviamente no es algo que se lleve a cabo en la realidad, sin embargo, no por ello deja de estar inscrita en el orden simbólico que funda las relaciones interhumanas, ¿no? O sea, entonces esto que Lacan dice acá, ¿no? De que tenemos que tener en cuenta el orden simbólico, ¿sí? Sería como tener en cuenta como el código simbólico, los antecedentes simbólicos, o mejor dicho, los significantes que determinan a ese sujeto o que envolvieron a ese sujeto, ¿sí? Los significantes del otro, y que a veces no son tan claros. De todas formas, también podemos decir el otro, el orden simbólico como otro tesoro de los significantes. Precisamente es lo que yo les decía, ¿no? Que en esta época también tenemos que estar un poquito advertidos de que el orden simbólico no es lo que era, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es un orden simbólico donde quizás ya no prevalece la ley en tanto la ley establecida por el nombre del Padre. Bueno, y entonces yo quería seguir, para seguir como introduciendo en el tema, es una introducción un poco larga. em, Vamos a ir a Freud un poco, ¿no? Con respecto de la constitución subjetiva, ¿sí? Para Freud, la articulación del lenguaje y el ser viviente produce la represión primaria, ¿no? O sea, en Freud esa articulación significante y ser viviente nos deja como ese agujero, ¿sí? Ese agujero que es la represión primaria, eso que en algún lugar, bueno, llama como el ombligo del sueño, ¿no? O sea, es un agujero. Y que en algún punto, digamos, el sentido son las representaciones que intentan reproducir las huellas de fijación de la experiencia, ¿sí? Ahora, si vamos a lo que plantea en Más allá del principio del placer, ¿no? O sea, vamos a la época de Más allá del principio del placer, estamos pensando la constitución subjetiva, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre para Freud en esta articulación de viviente y lenguaje, represión primaria? La constitución subjetiva. Freud toma para esto algo que observa del juego infantil, ¿no? De su nieto, el conocido Forda, ¿sí? Y lo que él observa allí, ¿no? Es en principio que este juego infantil estaría contradiciendo el principio del placer. ¿Por qué? Porque la satisfacción es la de arrojar los objetos lejos de él con esta expresión o sea, se fue, ¿no? Em, y dice que la segunda es que el juego completo, es decir, con un carretel de maderas, le arrojaba por la baranda de la cuna y lo traía de nuevo hacia él, ¿no? Entonces esa acción se acompañaba por da, o sea, for da se fue, acá está. Pero Freud lo que observa es que la mayoría de las veces lo que realiza es esta primera acción, ¿no? De arrojar el carretel, no de traerlo, de arrojarlo y traerlo de vuelta, ¿sí? Entonces,
Él se pregunta esto, ¿por qué realiza esa acción que contradice el principio del placer? ¿No? O sea, ¿por qué esa sería lo que se repite? Porque, digamos, lo que él está viendo, lo que Freud interpreta, es que el niño está simbolizando la ausencia y la presencia de la madre, ¿no? Entonces, ¿por qué repetiría mayormente la ausencia? ¿Sí? Estos idas y vueltas de la madre, ¿no? Como lo llama Lacan, el ir y venir de la madre, ¿sí? Que establece ahí un intervalo, una iancia, pero ¿por qué repetiría sobre todo esa primera acción? Dice que la siguiente observación que hace Freud es que el niño juega a desaparecer frente al espejo y que ante la madre le dice bebé o bebé se fue, ¿no? Dice, la imagen del espejo se fue, él mismo había logrado desaparecer. Entonces Freud esto lo va a interpretar, ¿no? En relación a la cuestión de vivir un rol pasivo, ¿no? Y actuarlo activamente, ¿no? Cambia de rol, ¿sí? Lo interpreta en función de la pulsión de apoderamiento. Entonces lo que Freud se va a preguntar es si la repetición sería un intento de tramitar psíquicamente una situación displacentera como la partida de la madre, y si el juego permite apoderarse completamente de esa situación. Ahora, lo que él concluye es que si el juego se repite es porque se conecta con una ganancia de placer de otra índole, ¿no? Pero aquí, además, tenemos que entre ese for y ese da, ¿no? O sea, aparece la simbolización, ¿no? Del sujeto. O sea, ahí hay algo donde se eleva al carácter de símbolo. Podríamos pensar que Lacan, de hecho, también lo dice de alguna forma, ¿no? En el seminario 4 cuando menciona como el tigre de papel, ¿no? O sea que se trata de hacer de un objeto un significante, ¿no? O sea, básicamente el símbolo que mata la cosa, ¿no? Em, entonces, lo que Lacan propone es esto, el acceso al símbolo, o sea, la palabra en ausencia del objeto, ¿no? O sea, este juego de Fordá, definitiva, está simbolizando a la madre en su ausencia. Em, bien, ahora, en el escrito de función y campo de la palabra, Lacan menciona que a partir de este juego de ocultación, Freud nos presentó a nuestra mirada para que nos reconociéramos en el momento en que el deseo se humaniza y que es también el momento en que el niño nace al lenguaje, ¿no? Bueno, acá empieza entonces la cuestión de, bueno, ¿qué quiere decir que el deseo se humanice? ¿No? La humanización surge por la entrada en el campo del lenguaje, en el campo simbólico. O sea, en el momento en que el niño toma los significantes del otro para mediatizar sus necesidades. En definitiva, esto es lo que entendemos respecto de, digamos, cómo las necesidades, ¿sí? Pasan, ¿no? Por los significantes del otro, que los transforma en el llamado, ¿no? Esta tríada necesidad, demanda, deseo, ¿no? Y que interpreta ese llamado, ¿sí? A través de los significantes, y eso, bueno, deja esa ansia donde se cuela el deseo, ¿no? Entonces, en eso consiste la humanización, ¿sí? En que tiene que hacer pasar esas necesidades por el campo del lenguaje. Y el que hace ese movimiento es el otro. O sea, el otro, ¿sí? Introduce al sujeto de la necesidad, podríamos decir que ni siquiera es un sujeto, ¿no? De la necesidad, el ser viviente, ¿sí? En el campo del lenguaje. Y por lo tanto, en ese movimiento, lo que se produce, sabemos que es la pérdida de la necesidad y el instinto, ¿no? Bien. Entonces, en el deseo y su interpretación, o el seminario 6, pero ya está planteado en el seminario 5, ¿no? A partir de la construcción del grafo del deseo, vemos, ¿no? Como el primer piso representa la captura del viviente por el lenguaje. O sea, lo primero que ocurre es esto, cómo el viviente queda capturado por el lenguaje.
Y la ausencia de la madre lo que pone en juego es al deseo de la madre, y esto es lo que quería recalcar para lo que vamos a ver después con alienación y separación, en tanto deseo del otro y su enigma. ¿Por qué? Porque ahí empieza a aparecer la cuestión del intervalo y la ansia y la falta, ¿sí? O sea, antes de este poder significar esa falta como falta de falo, ¿sí? Está la otra falta, que es la falta real que se introduce por la ansia que queda entre dos significantes, ¿no? O sea, eso efectivamente Lacan lo llama deseo de la madre, ¿no? Pero es un deseo de la madre que aún no está eh, interpretado por el nombre del padre como deseo de falo, ¿no? O sea, simplemente aparece esa ansia, esa falta en el otro. Em, Bien, entonces, ese encuentro con el deseo del otro marca también el encuentro con la falta del otro, ¿no? O sea, el encuentro con el deseo es el encuentro con la falta, o mejor dicho, el encuentro con la falta es el encuentro con el deseo, en todo caso, ¿no? ¿Qué es lo que va a venir a obturar esta falta? Bueno, el fantasma, ¿no? O sea, el fantasma es como la respuesta que da el sujeto, ¿sí? A ese enigma que es el deseo del otro, a ese enigma que es la falta en el otro, o lo que se escribe como significante de la falta del otro, ¿no? Em, bueno, entonces, vamos ahora a alienación y separación, ¿sí? Él trabaja alienación y separación, estos operadores conceptuales, en el seminario 11 y en posición, el escrito Posición del Inconsciente, ¿sí? Primero les voy a decir un par de cuestiones relativas a estas operaciones y después vamos a algo un poquito más detallado, ¿sí? La alienación y la separación no son operaciones que uno dice, bueno, viene una y después la otra, ¿no? O sea, no se las tiene que leer así, digamos, ¿no? O sea, no tienen una temporalidad cronológica y lineal. Porque eso, digamos, muchas veces, o sea, lo podemos leer así, por supuesto, porque cada quien puede hacer la lectura que quiera, pero tiene un efecto como de imaginarización, ¿no? Y entonces también podemos pensar, bueno, pero hay alienación sin separación o separación sin alienación. Bueno, no. O sea, no lo podemos pensar de esa forma. Em, digamos, son operaciones lógicas, y esto quiere decir que tienen una temporalidad diferente a la de la evolución o la de cronología, y que es la simultaneidad, ¿no? O sea, son operaciones que si bien son dos, son simultáneas, ¿no? O sea, como que no es una sin la otra, o cuando se produce una, eso necesariamente llama que se produzca la otra, ¿sí? Bien. Entonces, operan simultáneamente, ¿sí? La alienación es en la medida en que el sujeto tiene que pasar por los significantes del otro, que sabemos que son entonces cuestiones heterogéneas. O sea, el sujeto y el otro son elementos heterogéneos. ¿Cómo hacen para articularse? Eso sería, ¿no? Bueno, la alienación consiste en que, bueno, el sujeto, digamos, tiene que pasar por los significantes del otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay autofundación subjetiva, ¿no? O sea, sabemos que para que un sujeto se constituya necesariamente tiene que pasar por el otro. Esto Lacan ya lo había anticipado en el seminario 10 en esa fórmula de la división subjetiva, ¿no? O sea que él propone el lado del sujeto y el lado del otro, ¿no? Y en el pasaje del sujeto por los significantes del otro, nos encontramos con el otro tachado, o sea, el otro dividido, el sujeto dividido, y como resto de esa operación queda el objeto A.
Después vamos a volver sobre esto, ¿no? O sea, en el seminario 10 lo formula de esa manera, acá lo complejiza un poquito más, ¿no? Entonces, la alienación es eso, ¿no? El encuentro del sujeto con los significantes del otro. Ahora, también podemos pensar la alienación, ¿sí? Como la entrada en análisis. Puede, de todas formas, ¿no? Llevar la operación de alienación o este modo que podemos tener de leer la entrada en análisis en el sentido de la alienación, ¿sí? Al destino de interminable en el caso en que se realice un análisis por la interpretación permanente de sentido, ¿no? O sea, porque la dirección de la cura, en el caso de las neurosis de transferencia, ¿no? Pues lo voy a resaltar a esto, en el caso de las neurosis de transferencia, tiene que más bien llevar a la extracción de los S1 es sin sentido. ¿No? O sea, es el sinsentido, más que el sentido, ¿no? O sea, Lacan lo que dice es que no hay que engordar al síntoma de sentido, ¿no? O sea, sino que más bien es una operación de reducción del sentido, ¿por qué? Porque es una orientación a lo real, al menos eso es lo que propone Lacan también en otro momento de su enseñanza, ¿no? O sea, cuando ya no se trata de la verdad, ¿no? Sino más bien de lo real, ¿sí? Entonces, recortar un significante es algo distinto a producir sentido, ¿no? Y la separación, Lacan lo dice en algún momento, ahora vamos a ir ahí después, ¿no? Es la actualización de la neurosis de transferencia. ¿Por qué? Porque ahí es el momento de la resistencia transferencial. O sea, la alienación tiene que ver además con el inconsciente pensado, ¿no? Como una pulsación temporal, ¿sí? O sea, el inconsciente como apertura y cierre. ¿Sí? El inconsciente que se produce, ¿no? O sea, no ese inconsciente que podemos suponer desde una lectura que se pueda llegar a hacer de la obra de Freud, ¿no? O sea, ese inconsciente donde contenedor, ¿sí? De deseos reprimidos, de representaciones y demás, sino que es algo que se produce en acto y que es un movimiento de apertura y cierre, ¿no? Y la separación, ¿sí? Tiene que ver ahí con la presencia del analista, ¿sí? La presencia del analista, que en este caso, ahora como vamos a hacer esta lectura de este momento de la obra de Lacan, tiene que ver más con ese lugar del otro, ¿no? O sea, acá Lacan no está pensando tanto el analista como semblante de A, ¿no? Está pensando al analista más bien como otro, ¿sí? Otro con mayúscula, ¿sí? Em, y allí lo que se juega es, como dice Lacan, ¿no? La puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. La puesta en acto de la realidad sexual en inconsciente podemos llamarlo como la neurosis de transferencia, podemos llamarlo, ¿no? Como la transferencia como resistencia, ¿sí? Porque aparece ahí algo de la presencia del analista. Em, yo voy a comentar un poquito, ¿sí? De un ejemplo, no un caso mío, sino de un caso que supervisé, ¿no? Para, nada, me imagino que todos ustedes se habrán encontrado en algún momento la transferencia como resistencia y que a veces eso conduce efectivamente a la interrupción de un análisis. Y creo que en este momento, en esta época, eso es muy frecuente, ¿no? Entonces me parece que esas son algunas de las cuestiones que hoy nos convocan, ¿no? De las que tenemos que pensar, ¿sí? Porque yo lo que también quiero tomar es la cuestión del pasaje al acto en relación a la separación en función de trabajos que ha realizado Pablo Muñoz. Uno, en principio, en su libro, ¿no? La invención lacaniana del pasaje al acto, pero después otros trabajos que él ha seguido en esa línea, ¿no? Em, bueno, una
joven de veintitantos, ¿no? Concurre a un analista por algunas inhibiciones, dificultades para continuar o realizar algunas cuestiones en su vida, sobre todo trabada a nivel de terminar sus estudios, entonces eso la retrasa respecto de obtener un mejor puesto laboral, bueno, y otras cuestiones alrededor de su familia. Pero lo que trae también, ¿no? Es em, cierta actitud de, no sé si actitud, ¿no? Pero cierta modalidad o cierta costumbre de asistir a estas fiestas electrónicas, ¿no? Y consumir drogas y de algunos momentos también después se reúne con algunas personas que consumen otro tipo de sustancias, que ella dice que no, y además se queja de que pierde mucho el tiempo mirando TikTok, ¿no? Y todas las cosas que hoy ofrecen las redes, aplicaciones y todo eso, ¿no? En una ocasión, cuando le cuento una situación que después de una fiesta había estado en una casa, un departamento con algunas personas y que estaban consumiendo cocaína, que ella no consumía eso, pero bueno, que estaba ahí y la analista no sabemos por qué, ¿no? Esas cosas donde se juega a veces o la espontaneidad o nada, ¿no? Pero algo que efectivamente tiene un efecto, ¿no? Más allá del cálculo. Le pregunta, bueno, si ella no sintió que estaba un poco en riesgo, ¿no? Qué raro, porque ella nunca le dijo que se sentía en riesgo, pero bueno, esto le surgió al analista, ¿no? Y ella le dice que no. Y a partir de ahí empieza con algunas situaciones donde, por ejemplo, pide un cambio de horario y después no va o falta, ¿no? O sea, empieza así como em, a, a- a manifestar, ¿no? Algunas disconformidades con el tratamiento, en un momento le dice algo así, bueno, porque lo que yo creo es que en realidad vos no me vas a poder entender porque sos de otra generación, ¿no? Se la trató de vieja, básicamente, pero más allá de eso, que la analista comentaba un poco risueñamente, porque aparte decía que ella se quedó como sorprendida, porque por supuesto, como la mayoría, ¿no? No todo el mundo, pero la mayoría que nos hemos recibido a nuestros veintipico, lo más habitual que nos pasaba en esos casos es que algunos pacientes mayores por ahí nos decían que quizás no los íbamos a entender porque éramos muy jóvenes, ¿no? Entonces ella estaba habituada a eso y de repente se encuentra ahora, ¿no? Con que alguien le dice, vos no me vas a entender porque sos muy grande, ¿no? O sea, bueno, ella se quedó sorprendida, pero no lo negó, tampoco lo asumió, no sé bien qué hizo. La cuestión es que efectivamente, después de eso, hay un cambio, ¿no? Eh, en el análisis, ¿no? Empiezan a aparecer otros fenómenos, ¿no? Empieza a aparecer algo distinto en la posición de este sujeto en relación al otro, ¿no? Entonces yo quiero señalar esto porque creo que muchas veces se sigue por ahí pensando, ¿no? Que la transferencia es que alguien, no sé, se sienta muy cómodo con el analista, le caiga bien, le guste, vaya siempre, ¿no? Pague los honorarios correctamente, ¿no? Y alguien puede hacer todo eso y no estar en análisis, ¿no? O sea, porque eh, la transferencia suele manifestarse, ¿no? En este carácter de resistencia, ¿no? Evidentemente no era al analista quien se dirigía, ¿no? O sea, porque también la transferencia que es con uno y a la vez que no es con uno, ¿no? O sea, que había algo donde este analista se puso en cierta posición un poco materna que quizás, digamos, efectivamente la colocó en ese lugar, ¿no? Y la cuestión es maniobrar como para hacer que el sujeto entre en análisis sin rechazar ese lugar, pero tampoco, digamos, quedar pegado a él, ¿no? Porque eso es lo que
este, digamos, es como la posición del analista, ¿no? O sea, que haya una repetición donde más bien el analista lo que hace que es, bueno, no satisfacer la demanda, ¿no? O sea, no ubicarse en ese lugar materno que la paciente la estaba colocando, ¿sí? Bueno, no sé si se entendió. Por ahí, no sé si a veces uno quiere traer un ejemplo para aclarar y por ahí confunde. Bueno, este, bien, bueno, entonces vamos, seguimos un rato más antes de que, si no en todo caso, bueno, anoten cosas y después en el espacio de preguntas lo retomamos. Bueno, entonces, en este seminario, en el seminario 11 sí se reentendió. Bueno, gracias, Mariela. Este, Lacan vuelve a situar al otro como el lugar donde se sitúa la cadena significante, que él lo dice así, que rige todo lo que del sujeto podrá hacerse presente. Es el campo de ese ser viviente donde el sujeto tiene que aparecer, ¿no? Ahora, por lo tanto, volvemos a esta pregunta que yo les decía, ¿no? Freud se responde con la represión primaria, ¿no? Ahora, ¿cómo se responde Lacan esa cuestión respecto de cómo entre el encuentro del ser viviente con el lenguaje se constituye como sujeto, en tanto sujeto del inconsciente, ¿no? Bien, entonces, en el campo del otro no hay significante que le proporcione identidad al sujeto, ¿sí? Porque el sujeto más bien es falta en ser. Ahora, alienación y separación, como les decía, son operaciones lógicas y se realizan simultáneamente. Es un modo de entender cómo a partir de la alienación de los significantes del otro se instaura esta división originaria del sujeto, ¿no? Entonces, digamos, lo que Lacan nos va a proponer, ¿no? Es que, digamos, la alienación es a la cadena significante, ¿sí? Donde el sujeto queda reducido a un significante, significante del ser, al precio de fijarlo y de coagularlo, ¿no? O sea, en el encuentro, ¿sí? Con los significantes del otro, si queda identificado a ese significante del otro, queda coagulado, ¿no? Fijado, porque el S1, digamos, designa al sujeto sin otorgarle el sentido. A ver si quiero- Ok, no, no puedo compartir. Bueno, no importa. Este, Necesitas, te pues, pongo como coanfitriona y podés compartir lo que quieras. bueno, dale, dale. Listo, cuando quieras, Marina. Ahí se ve. Ahí Bueno, se este ve. gráfico, perfecto, lo tienen obviamente que lo tienen en el seminario 11, ¿no? O sea, acá Lacan ubica, ¿no? En el sujeto el ser y el sentido en el otro, ¿no? Y en esta reunión, ¿sí? Reunión, porque en esta operación de alineación, él va a llamar a esta alianza o esta superposición de faltas la reunión. Bien, entonces, la alienación es a la cadena significante, donde el sujeto queda reducido a un significante, significante del ser, al precio de fijarlo. El S2 es el que busca el sentido, que le da sentido al mismo tiempo que se produce su afánisis, ¿no? O sea, si me quedo del lado del sujeto, quedo petrificado, ¿sí? En ese significante, si quedo del lado del sentido, pierdo el ser, por lo tanto se produce el afánisis o la desaparición. Bien, entonces, acá tenemos la superposición de dos faltas, ¿no? O sea, se trata de la falta del sujeto y de la falta del otro. Ahora vamos a ir un poco más a eso, ¿no? Entonces,
La alienación no es simplemente la alienación como dependencia del otro, sino es una división lógica que produce el significante sobre el sujeto. Presenta una elección obligada entre el ser y el sentido. Entonces acá lo que nos queda como saldo de la alienación es el sinsentido. ¿Sí? Voy a dejar de opción. Bien, Lacan dice lo siguiente. Esta elección conlleva una pérdida. No hay sujeto sin que haya en alguna parte afánesis del sujeto, ¿no? Esa alienación en esta división fundamental se instituye la dialéctica del sujeto. Bueno, entonces, al representar el S1 al sujeto para otro significante, el S2, el sujeto se reduce a un significante, ¿sí? Lacan dice lo siguiente, al producirse en el campo del otro, el significante hace surgir al sujeto de su significación, pero solo funciona como significante, reduciendo al sujeto, en última instancia, a no ser más que eso, petrificándolo. Esta es propiamente la pulsación temporal en la cual se instituye lo característico del punto de partida del inconsciente como tal, el cierre, ¿no? O sea, que la división del sujeto se produce por la operación significante y el S1 se produce en el campo del otro y hace surgir al sujeto al precio de fijarlo. La marca el S1, ¿no? Bien, pero S1 no le otorga un sentido, ¿no? Lo designa en su ser. O sea, vieron que de ese lado teníamos el ser. Mientras que el S2 le da el sentido, pero lo eclipsa de su ser, ¿sí? O sea, si tenemos el ser, no tenemos el sentido, y si tenemos el sentido, no tenemos el ser. Bien, ahora, vamos a la separación, ¿no? Esta operación, que sería segunda respecto de la alienación, surge de la superposición de dos faltas. Vimos que estaba la falta del sujeto y la falta del otro, ¿no? O sea, se superponen estas dos faltas. Ahora, esta superposición de dos faltas se va a llamar intersección. ¿Por qué? Porque la operación de intersección es lo siguiente. ¿Cuál es la intersección de dos conjuntos? Si tenemos un conjunto A, ¿no? Que tenemos tres elementos, A, B y C, y tenemos un conjunto B, que tenemos otros tres elementos, esos tres elementos son C, D y E. La intersección es ese que se repite, el C, ¿no? Entonces, la intersección, o sea, lo que surge de la superposición de la falta del sujeto y la falta del otro, es el objeto A. El objeto A es ese elemento, ¿sí? Que no pertenece ni a uno ni al otro, ¿no? Y que funciona como objeto causa de deseo. También es una forma de decir el deseo es el deseo del otro, ¿sí? Porque está en esa conjunción. O si ustedes quieren, incluso podemos utilizar la referencia a la extimidad, ¿no? O sea, es eso que no está ni en uno ni en otro, ¿no? Digamos, la topología a Lacan le ha servido también en muchas ocasiones, ¿no? Para poder salir de esa lógica del adentro y el afuera, ¿no? O sea, no está ni adentro ni afuera, está entre. Y ese objeto A, definitiva, es el resto del organismo viviente, pero que no hace cuerpo, ¿no? Es más bien este, un vacío, ¿no? El objeto A es más bien una nada, un vacío, es un objeto particular, ¿no? Es ese objeto que decimos no es especularizable, no es un objeto como los otros, ¿no? Y tampoco es un objeto como el yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos dos campos, sujeto y otro, como dijimos, son heterogéneos, por lo tanto no pueden articularse del todo, completamente, ¿sí? O sea, puede haber una articulación, pero que
esa articulación es la superposición de dos faltas. Del lado del sujeto tenemos el sinsentido y del lado del otro la falta de sentido. Esos son los intervalos, ¿no? O más bien, digamos, los intervalos o las guiancias que, donde podemos encontrar el enigma del deseo del otro. Por lo tanto, la separación de la cadena significante, o sea, el sujeto se separa de esa cadena significante, y esto va a acarrear una pérdida de goce. Esa pérdida de goce, que es lo que llamamos objeto A, que en definitiva nombra un vacío. María Angélica, sí. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, en principio, gracias por tu exposición, es muy clara, pero me perdí en este último tramo. A ver, Sí, ¿dónde te perdiste? a ver, Vamos a hacerlo más simple. Vamos a hacerlo más simple y, estaban las dos, para. el sujeto, el otro, la intersección, bueno, el objeto Perfecto, A, que es el encuentro de la falta de los dos, ahí se sí, produce este objeto que es que no se puede imaginarizar, que es un vacío. sí, es Bueno, un hasta vacío, ahí muy bien. todo maravilloso. Ahora, Bien, después ahí perfecto. después ya Bueno, me, pero lo que está bien, seguía. no fue mucho más de eso, ¿eh? Está Ajá. perfecto. O sea, ese vacío es la guianza lo que permite, digamos, como formular el enigma respecto del deseo. ¿El deseo de qué? Del deseo del otro, ¿no? O sea, esto que yo les decía, bueno, El el que me deseo quiere, cuando la. sería el que me quiere. Exactamente, ahí vamos, está muy bien, ahí vamos, ¿no? Lacan lo va a decir así, digamos, con, bueno, me dices esto, pero en realidad, ¿qué es lo que quieres? ¿No? O sea, y lo va a remitir a la cuestión, si quieren, podemos cuando los niños preguntan por qué, ¿no? Primero, cuando preguntan por qué, hay un punto donde en realidad lo que buscan es encontrarse con que el otro les diga no sé. O sea, ese no sé es el signo, si quieren, de la falta, ¿no? O sea, cuando el niño vieron que están en esa edad que preguntan, pues, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y que uno ya no sabe qué contestar hasta que, bueno, en algún momento, con suerte, por ahí uno se cansa, ¿no? Y le dice, bueno, no sé, ¿no? O sea, a ese punto quiere llegar. Pero también, si uno le da respuesta, digamos, está esta cuestión de, bueno, me decís esto, pero en realidad, ¿qué es lo que querés? ¿No? O sea, aparece ahí algo del orden del deseo. Lacan lo que va a decir es que el encuentro con el deseo del otro supone una respuesta, ¿no? Que esa respuesta que rescata al sujeto y es la respuesta del fantasma de su propia desaparición. Acá es donde Lacan dice, ¿no? Que el primer objeto que se propone al deseo parental, cuyo objeto no se conoce, ¿no? Porque el deseo es un enigma, o sea, no se sabe qué se desea, qué desea el otro, ¿no? Es su propia pérdida, es el fantasma de la desaparición, el puedes perder. Y acá podemos hacer, digamos, como o pensar, ¿no? Algunas situaciones clínicas o algunos casos de la clínica. Lacan habla de la anorexia mental, ¿no? La anorexia mental en el sentido de que la identificación con el objeto puede, digamos, llevar, ¿no? A la cuestión de, bueno, su propia desaparición, porque además una de las formas que tiene Lacan, ¿no? De pensar la anorexia mental es que la anorexia come nada, ¿no? No es que no come, sino que come nada porque ahí es donde Lacan utiliza esta fórmula de el otro, ¿sí? Que le da la papilla asfixiante, es decir, que confunde, digamos, como deseo con necesidad, ¿no? Es una fórmula un tanto compleja porque a veces también se tiende a imaginarizar cuando en realidad no necesariamente el otro tiene que estar en esa posición de dar lo que tiene, sino también es cómo el sujeto se posiciona respecto del don del otro, ¿no?
Pero, digamos, la anorexia en su extremo, ¿no? Para poder sostener ese deseo del otro, ¿sí? Para poder ser esa causa del deseo del otro, puede llevar a al extremo el fantasma de su propia desaparición, ¿no? El puedes perderme. Y otra de las situaciones clínicas puede ser también ciertos estados de melancolización, ¿no? O sea, donde se juega también para el sujeto, digamos, identificarse a eso que vive como rechazo del otro. Em, Pueden ser, digamos, algunas formas de poder pensar, ¿no? Como de un modo más clínico, ¿sí? Cómo encontramos estas operaciones, que de todas formas, digamos, son operaciones constitutivas. O sea, que sean constitutivas quiere decir son estructurales. O sea, dan cuenta, ¿sí? De cómo podemos pensar la causación del sujeto del inconsciente. Eso es estructural. Pero después también, digamos, podemos utilizar estas operaciones para pensar algunas otras cuestiones de la clínica, ¿sí? O sea, cómo esto nos puede servir para esto, para leer, ¿no? Algunas situaciones de la clínica. Hasta acá más o menos está, ¿sí? Bueno, más o menos, ok. No sé cuánto tiempo más tengo. No, no escucho, Patricia. Estás muteada. Hay unos 10 minutos más y abrimos el espacio de preguntas. Ah, bueno, está bien. Esto es bueno. Entonces decía, este, vuelvo, para que el sujeto pueda fantasmarizarse, ¿no? Como perdido por el otro, hace falta ese primer tiempo, ¿no? De que al otro le falte. Si al otro no le falta, digamos, el sujeto no puede eh, realizar este fantasma del puedes perderme, ¿sí? Bueno, entonces quiero ir un poquito más a la cuestión del pasaje al acto, que no sé si voy a terminar de llegar, sí creo que sí. Bueno, entonces vamos a el pasaje al acto. Pablo Muñoz propone el pasaje al acto como separación absoluta, ¿sí? Él lo toma sobre todo, ¿no? En relación a la referencia que hace Lacan en el Seminario 10 respecto del pasaje al acto de la joven homosexual, ¿no? En el Niederkommen, que dice lo siguiente: es esencial en toda súbita puesta en relación del sujeto con lo que él es como A, ¿no? El pasaje al acto queda del lado de la separación porque su dirección de salida de la escena, su precipitación fuera de la escena del otro, allí cuando el sujeto es reclamado a ocupar un lugar en ella, ¿no? O sea, que ahí lo que el sujeto realiza, ¿no? En el pasaje al acto es precisamente la caída del lugar del otro, la caída de la escena donde el otro lo llama. Yo quería pensar un poco en relación a esto, el pasaje al acto, ¿por qué? Porque precisamente en algunas presentaciones clínicas actuales, como es, si quieren, los casos, no sé, por ejemplo, de cortes en el cuerpo, ¿no? Cortes en el cuerpo que no son los típicos síntomas de la neurosis de transferencia, ¿no? Responden como algunas otras presentaciones subjetivas. Y hay un caso de Josefina de Artiguelongue, ¿no? Donde ella relata la situación de una mujer joven que efectivamente había tenido una historia, ¿no? Donde los padres que vendían drogas y adictos, bueno, habían terminado en la cárcel. Ella va con sus hermanos ya desde cuando los padres igual estaban ahí, ella era la que se tenía que hacer cargo de los hermanos, o sea, en una situación de bastante descuido, ¿no? De desamparo, mejor dicho. Va al lado de una tía, después a la de una abuela, allí más o menos está un tiempo bien, tiene un novio, pero su posición era la de alguien que trataba de no molestar al otro, ¿no? Porque
no decir nada, no incomodar al otro, ¿no? Como con cierta rigidez. Y estos de los cortes en el cuerpo empiezan ya en su pubertad, hay un momento donde dejan de estar y después, en otros momentos donde ella siente como el abandono de una persona que ayudaba en la casa de la abuela y después el del novio, vuelven con mayor asiduidad, hasta que en un momento llega ella misma a asustarse, ¿no? O sea que los cortes en el cuerpo que tenían como la función de eh, calmar la angustia, podríamos decir, en algún momento algo de eso la asusta, ¿no? Porque parece que se había producido un corte un poco más profundo que habitualmente, entonces eso la lleva como a presentificar la posibilidad de la propia muerte, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando esto aparece, ¿no? Lo que sigue es un intento de suicidio, ¿no? O sea, digamos, un intento de pasaje al acto. Lo que podemos pensar, ¿no? Es, por un lado, que ese recurso que ella había utilizado, que como todo recurso es una solución que puede traer algún padecimiento, pero soluciona al fin, ¿no? En algún momento, cuando ella se angustia por los cortes que se hacía, ya deja de resultarle como un tratamiento para esa angustia, ¿no? Y por otro lado, o sea que cuando pierde ese recurso, pasa al acto. Pero por otro lado, también ese pasaje al acto da cuenta de la realización de este fantasma del puedes perderme, pero que más bien donde ella está identificada a ese lugar de ser rechazado por el otro, ¿no? O sea, como si actualizara, ¿sí? Este lugar de alguien caído del lugar del otro. ¿Me explico? Entonces, digamos, ahí uno dice, bueno, de qué otro se trata, ¿no? O sea, quizás de un otro, ¿no? Donde no se puede encontrar, ¿sí? Con ese lugar donde ella pueda, digamos, ubicarse, ¿sí? Como causa de deseo, ¿no? Sino que más bien es un otro que la deja caer. Y ella, efectivamente, escenifica, ¿no? Esa forma donde el otro la deja caer. Bueno, también los ejemplos a veces uno los trae para ejemplificar y para aclarar, no sé si aclara o oscurece, pero bueno, me harán algunas preguntas que quizás puedan este, ser orientadoras al respecto. Abrimos el espacio de preguntas. Mariana, ¿no? Mariana, sí. ¿Qué tal? Estás muteada, ¿eh? Sí, sí, Ahora. ahí va. No, con esto con lo que terminaste, Mm. Marina, con el tema del pasaje al acto, es como que no me termina de cerrar, a ver, los cortes que esta chica se realizaba en su cuerpo. Obviamente que eran un pasaje al acto, pero No sí. sé, no sé si eran pasajes al No, acto, no, ¿eh? claro. Bueno, yo digo Claro. obviamente. Mm. Eh, el punto a donde a mí me hace un poco de ruido es que frente a esa situación, eh, cuando ella se asusta, digamos, Mm. eh, por la profundidad de los cortes que estaría realizándose,
bueno, ok, por un lado se asusta, ¿no? Pero ahí aparece un intento de suicidio, Ujú. si no entendí mal. Sí, sí, está bien, sí. Ok. Pero no, el intento de suicidio aparece después, no en ese corte. No, no, no. Digo, una vez que ella, o sea, deja como que después de que se asusta, aparece Sí, sí. exacto. Tiempo después, o sea, cuando ya no utiliza ese recurso No de los utiliza, cortes porque exacto. algo la angustió. Entonces, Algo después, sin ese recurso, hace un pasaje al acto. Sí. hace un pasaje al acto. Mm. O hace un pasaje al acto realmente, o bueno, o un acting, o un intento de suicidio. Bueno, efectivamente, claro, cuando hablamos de pasajes al acto, a veces llamamos los intentos de suicidio pasajes al acto, también, digamos, ahí está, sí, efectivamente, se puede llegar a leer como un acting, ¿no? Pero un acting es más bien, que puede ser, ¿no? Bueno, puede ser. Todo intento de suicidio siempre tenemos eh, ese esfuerzo de hacer la lectura entre el acting out y el pasaje al acto. El acting out siempre es más bien la mostración al otro de ese objeto, ¿no? O sea, subir ese objeto a Es escena, mostrar ese objeto y, exacto. claro, tiene el carácter de más bien constituir, armar una escena, ¿no? Armando. Y el pasaje al acto es más bien salirse de la escena del otro, ¿no? O sea, Retirarse definitivamente. romper la escena del otro, sí, Exacto. sí. Por eso digo que a veces, cuando yo les decía, bueno, ¿por qué Lacan plantea la separación en relación a la transferencia? Porque muchas veces la transferencia como resistencia tiene este carácter del pasaje al acto, ¿no? O sea, en el punto en que a veces la transferencia se muestra casi como una salida del dispositivo, ¿no? O sea, Totalmente. Sí, cuando aparece la transferencia como resistencia, siempre está ahí, digamos, la posibilidad de romper la escena, ¿no? O exacto. sea, digo, más allá de que Lacan también lo piensa en esto, ¿no? De la puesta en acto de la Sí, realidad sí, sexual del inconsciente, sí, sí. que en algún sentido yo digo, bueno, ¿qué quiere decir la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente? Porque también puede haber muchas interpretaciones, ¿no? Pero considero que también puede ser esto, bueno, de poner en juego en el análisis o en la persona del analista a esos otros fundamentales, ¿no? Que constituyen la historia del sujeto. Por eso traje un Absolutamente. poco también lo que Lacan traía del caso de este paciente, ¿no? Donde no deja por fuera la historización, ¿no? O sea, no deja por fuera quién fue el padre, en qué orden simbólico estaba inmerso, ¿no? Digo porque si no a veces parece que tratamos o deberíamos tratar, ¿no? Con significantes y está bien, sí, por supuesto que escuchamos significantes, no nos quedamos o tratamos de no quedarnos, ¿no? En realizar intervenciones sobre la realidad, ¿no? Sino escuchar alguna otra cosa que haga alusión a alguna otra escena, ¿sí? Pero para eso también tenemos que tener en cuenta el orden simbólico en que ese sujeto está inmerso, ¿no? Ahí va, ahí va. Perfecto, Ahí va, más o menos. perfecto. Bueno, vieron, a veces las preguntas orientan para que uno pueda decir un poquito más y quizás Buen- entendernos Buenísimo, un poco más. buenísimo. Gracias, Marina. No, gracias a vos. Candela, sí, Sí, más que te una pregunta es escuchamos. como un comentario, porque justamente Dale. citas el texto de Josefina, que hace como un Mm, análisis muy pormenorizado en relación con los mm, cortes, ¿no? Digo, en ujú. relación con los cortes como separación, los cortes en relación con ubicarse en el lugar del otro, me parece que también es como muy rico en la presentación de los casos que hace, eh, porque lo va separando en relación con estas presentaciones, inclusive lo toma en relación con los tiempos actuales, toma ese caso de Absurda que después se llevó al cine, ¿no? Sí. Esa historia de esta mujer, me parece que está bueno como porque va como muy finito en esa tesis de maestría que ella hace, va hilando muy finito en relación con las diferentes formas de presentación de los cortes
Sí, que ya hace un trabajo muy bueno, Josefina, por esto, ¿no? O sea, primero porque no es bueno, todos los casos de cortes en el cuerpo responden a esta lógica, ¿no? O sea, sino que, bueno, va haciendo un estudio, digamos, de distintas situaciones y cómo se pueden leer, ¿no? Distintas situaciones. Yo estoy tomando un caso, ¿no? O sea, un caso que lo leo en esta lógica. Puede haber otros que se leen desde otra lógica o de otro lugar, de qué función cumple el corte en cada caso, ¿no? Y además, por supuesto, que son presentaciones que tienen mucha prevalencia en la clínica actual, sobre todo con adolescentes, ¿no? Entonces creo que son cosas que tenemos que pensar y que, bueno, por supuesto que encontramos en los operadores lacanianos y también en Freud, ¿no? Algunas referencias para poder orientarnos en la clínica de hoy también, ¿no? Gracias, Cartela. Perdón. No, lo que decía Candela me hizo pensar en esto que vos planteabas de, bueno, hay que situarlos dentro de sus significantes, ¿no? Y, y tal cual. Es, eso es importantísimo. Sí, por supuesto, como psicoanalistas nunca perdemos, No, ¿no? no puede estar. La orientación de que se trata del caso por caso, ¿no? O sea, No, pero es que bueno, más allá de eso, tenemos que también poder establecer algunas particularidades, este, que, nada, que nos permitan pensar también desde la teoría, ¿no? ¿Por qué? claro, ¿Por qué este sujeto tiene esta forma de tramitar aquello que se impone, ¿no? Desde lo real. O sea, o claro, por qué, digamos, se posiciona, cuál es la forma que tiene de posicionarse respecto del otro. exacto. Ok, buenísimo. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta, comentario? Yo soy, ay, perdón, Sí, María Angélica, Angélica. Angélica primero. Sí, te quería preguntar, Mariana, no sé, se me presentó como pregunta, Sí. em, la situación traumática infantil, digamos, Mm, pre-edípica, ¿no? Puede darse en los... yo- o sea, tengo claro que alineación y separación son conceptos lógicos que se producen al mismo tiempo, ¿no? O sea, no es mm, el uno sin el otro. Pero ujú. podríamos identificar, si se puede decir, que el hecho traumático que lo conmueve a esta persona se produjo en la alienación o en el momento de la separación. No sé si es medio loco lo que estoy preguntando. No es loco lo que estás preguntando. O sea, me parece que podríamos pensar algo de eso, porque, bueno, de hecho estamos pensando, ¿no? Por ejemplo, el pasaje al acto en relación a la separación, ¿no? O sea, y también, digamos, también se podrían pensar ciertas cuestiones en relación a la alienación. En definitiva, lo que yo te podría decir es que lo traumático para el ser viviente es la palabra. O sea, el ser viviente es traumatizado por ese parásito que es el lenguaje, ¿no? Entonces, esa simbolización, ¿no? Es traumática en sí. O sea, es lo que esa división subjetiva, el encuentro del el ser viviente en el campo del otro es lo traumático, ¿no? O sea, la separación después o sea, la alienación y separación es la forma que tenemos de entender por cómo se produce ese sujeto dividido, que si bien entra en los significantes del otro, no queda identificado a uno de ellos, ¿no? Sino que digamos, se tiene que producir además otra operación que lo pueda separar de ahí, ¿sí? Pero lo traumático es eso en algún punto, ¿no? Después tenemos el trauma, ¿no? Como lo plantea Freud, ¿sí? Que es ya también como una lectura del trauma. O sea, porque el trauma en el psicoanálisis requiere también
esto es interesante porque vos fíjate que alienación y separación son dos operaciones lógicas y simultáneas, ¿no? Que dan cuenta de la constitución del sujeto del inconsciente. Y también, digamos, ahí hay algo que es distinto en los tiempos del trauma, porque es una temporalidad retroactiva. O sea, el trauma es la lectura, ¿sí?, de un significante traumático, pero ese significante traumático se vuelve traumático a partir de la lectura, ¿no? O sea, eso es, digamos, como la lógica temporal del psicoanálisis, ¿no? O sea, la lógica de la retracción, ¿sí? O sea, entonces es interesante, ¿no? Porque encontramos como una temporalidad similar respecto de lo traumático, ¿no? Y la alienación y separación, que en algún punto tiene esa lógica, ¿no? O sea, podemos decir que hubo alienación porque hubo separación, ¿no? Digamos. ¿Alguna pregunta más? No, antes que María Angélica, lo que iba a comentar era que realmente es alarmante el, el, el número de suicidios eh, en los adolescentes en esta época. Bueno, Yo sí, creo eso que es otro tema para otro sí, tema sí, que sí, Patricia va a anotar. sí, sí, Este, Un daría para seminario. un totalmente, seminario, un totalmente, sí. seminario. La verdad es que sí, igual te agradezco que lo traigas, ¿eh? Porque no sé si se habla lo suficiente de eso, No. ¿no? O No, sea, no, bueno, ahí apuntaba. O sea, es realmente alarmante. No sí. sé si está en el colectivo social eh, tomado con la, Sí, con la eh, seriedad que requiere el tema o la importancia o la sí, prevalencia. Me parece la que más gravedad, que social, la la gravedad. gravedad, me parece que quizás, no sé, por ahí la comunidad de analistas, lo que pasa que viste que el tema del suicidio, bueno, Sí, es muy es tabú, complejo, es muy es tabú. complejo hablar de Sí. eso, ¿no? O sea, es muy Mm, difícil. Yo, no tanto de la cuestión de los suicidios de adolescentes, ¿no? Pero no, bueno, he leído algunas reflexiones de analistas. Bueno, hay un libro que es maravilloso, ¿no? Que se llama eh, Un Dios salvaje, ¿no? sí, sí. Este, ¿Qué pasa? Que muchas veces el suicidio queda como, bueno, efectivamente, Lacan dice, es el acto logrado, se le da como cierta cuestión medio romántica, ¿no? A mi Totalmente, gusto. totalmente, Y lamentablemente. bueno, y quita por ahí, le resta como este valor, como vos bien decís, ¿no? De, un poco más social, de por qué hay tantos suicidios adolescentes, o Es sea, en esta tremendo, época. es Eso es tremendo. lo fundamental. Creo que Y lo es más algo para significativo pensar. es que no se habla de eso. ¿Por qué no se habla? Claro, ¿En qué punto nos interpela como sociedad? ¿Qué no les estaríamos ofreciendo a estos Sí, adolescentes? es un poco No sé, lo me que estoy de parece que acuerdo. es... Estoy de acuerdo, pero también eso tiene que ver con un poco esto que decía al inicio respecto del discurso que prevalece en la sociedad actual, ¿no? O sea, Lacan no tiene muchos textos, vamos a decirlo así, ¿no? Como sociales, pero sí estableció esta cuestión de los discursos como formas del lazo social, ¿no? es- Entonces, cuando habla del pseudo discurso capitalista, lo que yo les decía, fortalecer las cosas del amor, ¿no? Y ya no se trata del sujeto dividido por digamos, por el deseo, no por la castración, sino más bien el sujeto en su falta de gozar, y una sociedad que lo que intenta o lo que empuja es a obturar esa falta de goce con los objetos de consumo del mercado, ¿no? Bueno,
ahí tenemos algo para empezar a pensar, ¿no? Ahora creo que, bueno, que seguramente hay muchos otros elementos que podamos tener en cuenta y además yo creo que hay algo fundamental y es que las estadísticas, hasta donde yo tengo entendido, hablan de que los suicidios en adolescentes son mucho más prevalentes en los varones que en las mujeres, ¿no? También preguntarnos por qué. O sea, ¿qué pasa que los jóvenes actuales no encuentran un lugar en el otro, ¿no? O sea, o no encuentran referencias o no encuentran esto, como dónde sostenerse, ¿no? A mí me Como ser parece los súper padres, interesante. por ahí es más simple, por ahí digo, ¿no? Mm, No lo generalizo, mm. pero una cuestión puede ser que las mujeres a veces podemos tener alguna herramienta este, mm, más comunicativa, si se quiere, con respecto a Sí, los... eso hay que probarlo. En todo Sí, sí, caso, sí, hay que probarlo. eso hay que probarlo, es el caso por caso, y ni hablar. No, está bien, uno Pero, puede hacer hipótesis así sí, más no, generales, ¿no? Pero sí, no sé sí, si pasa por una no es cuestión un de sesgo. comunicación. eh, Pero bueno, no sé, está bien, uno puede hacer hipótesis y después probarlas, obviamente, ¿no? Pero bueno, al menos es un dato, ¿no? Es un dato es un dato. de partida. Y con eso, qué sé yo, después habrá que ver cómo se lo toma, cómo se lo interpreta y nada, ¿no? O Se sea, investiga. claro, claro. Bien. O sea que ya tenemos tema para el seminario y tema para la conferencia año próximo. Bueno, el año que Bueno, viene entonces voy a tener que ponerme a trabajar, Patricia. un gustazo. Bueno, muchísimas gracias, Marina, Bueno, por la gracias a conferencia. ustedes por su atención, por las preguntas y comentarios, Muchas que gracias. hacen más ameno todo, porque Ujú. la verdad que no es muy agradable así hablar sola todo el tiempo. Y bueno, espero que nos encontremos en alguna otra oportunidad y nuevamente gracias a Patricia, al Centro 2 y a Laura por esta oportunidad. Muchas Gracias a vos. Bueno, gracias. gracias a Chao, vos, chao. Marina, gracias a todos los que participaron. Gracias, Marina. Muchas Adiós, hasta la gracias.